RCR, la red que comunica y une al Perú. Y queremos darle la bienvenida a esta hora y le agradecemos la amabilidad, la cortesía que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a don Rodolfo Ojeda. Él es el presidente del Comité para la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima. Qué gusto saludarlo, señor Ojeda, muy amable. Muy buenos días, José. Un gusto estar en tu programa. Grafíquenos, ¿cómo impacta en la pequeña empresa esta crisis política y económica? ¿Cuáles son las cifras que se manejan en este momento? Siempre es importante dar las cifras, conocer cómo estamos en el día a día, ¿no?, para poder establecer la gravedad de esta crisis. Bueno, realmente la situación política del país en este momento está afectando fuertemente a los pequeños empresarios, ¿no? Esto se puede manifestar, por ejemplo, en la campaña escolar que se está viviendo ahora, que está prácticamente a un 50% respecto a los niveles que se tenía en prepandemia, ¿no? Entonces, la producción que se tiene ahora, en el tema de la campaña escolar, por ejemplo, para tener una idea que ahorita estamos viviendo, normalmente se tendría que haber tenido unas ventas de 1.400 millones de soles, ¿no? Pero bajo esta situación no se está dando, ¿no? Inclusive, por ejemplo, lo que podemos decir también que en Gamarra normalmente se producen 14 millones de soles diarios y en Mesa Redonda algo similar, 16 millones, ¿no? Pero por esta situación que estamos viviendo hay una disminución de aproximadamente un 30%, o sea, realmente la situación de la convulsión social y la inestabilidad política en el país está afectando fuertemente a las pequeñas empresas. Ahora, ya se venía arrastrando una situación bastante complicada, porque la temporada de fin de año no fue la más exitosa que se hubiera querido, ¿no? Ahora usted nos explica que la campaña escolar va a tener una reducción del 50%. ¿Esto qué significa en términos directos? ¿Cómo afecta al empleo? ¿Cómo afecta la permanencia de una pequeña empresa? ¿Y cómo afecta esto a la formalidad y el pase a la informalidad? Bueno, mira, afecta fuertemente en el sentido de que las pymes, normalmente desde diciembre y de prepandemia que hemos tenido, o sea, la situación de la pandemia, la inestabilidad política que tenemos y no nos recuperamos, está mermando en la actividad empresarial. Hay muchas empresas que han pasado a la informalidad. Y las empresas ahorita están trabajando para cubrir sus costos fijos, ¿no? Entonces es una situación realmente dramática la que está viviendo en estos momentos, ¿no? Entonces el tema inflacionario también del país, estamos a prácticamente 9 puntos de inflación. Eso afecta, ¿no? Entonces realmente las pequeñas empresas no podrían formalizarse ahora porque sus gastos de operación son altos. Además de eso, que a nivel, digamos, de pymes, siempre hemos tenido el problema de la formalización. En el país, un 80% de las pequeñas empresas son informales. Eso debido a que no hay ningún incentivo de parte del gobierno, de la estructura económica del país, que motive a que los microempresarios o pequeños empresarios deseen formalizarse. Esto más bien ahuyenta a los pequeños empresarios debido a que si logran formalizarse, bueno, pues entonces ya estás en el radar de la SUNAT, de las municipalidades, de SUNAFIL, y muchas veces te puede caer una multa, entonces prácticamente te mandan a la quiebra, ¿no? Entonces es el sistema que tenemos en el gobierno, que no accede a la formalización, ¿no? Entonces hay que trabajar bastante en esos puntos.
Estamos dialogando con el señor Rodolfo Ojeda, él es el presidente del Gremio para la Pequeña Empresa, la Cámara de Comercio de Lima. Leía una nota informativa donde daba cuenta que también el valor de la canasta escolar va a tener un incremento de 30 a 40%. ¿Por qué? ¿Por el efecto de importación? ¿Es así? Bueno, mira, ahí afecta el tema de la inflación, ¿no? Que eso es, como te decía, que está en 9 puntos. ¿Ya? Afecta después también temas de importación, porque esto hay que ver que desde el tema de la pandemia, esto es un problema que ha sido a nivel mundial. También tenemos problemas a niveles globales, que está siendo generado por el conflicto que se tiene entre Ucrania y Rusia. Eso definitivamente afecta a todo el país. Entonces, estamos viviendo una situación bien especial a nivel mundial y sobre todo a esto se ha agregado la situación política que vive en el país. O sea, todos los países están sufriendo este tipo de inflación a nivel mundial, pero en el Perú se viene intensificando por la inestabilidad política que se ha tenido, por esta convulsión social. Entonces, es, digamos, como un cóctel que se ha presentado y hace que definitivamente respecto a los precios pre-pandemia, hablamos del 2019 al 2023, en promedio haya crecido pues digamos los costos o los precios en un 40% aproximadamente, ¿no? Entonces, esto afecta duramente a los padres de familia que no pueden acceder a esta canasta escolar que oscila, digamos, entre los 200 soles, que puede ser lo mínimo que puede dar un padre a sus hijos, hasta de repente aproximadamente 800 soles, ¿no? Y para cumplir todo. Y esto lo van haciendo por partes, ¿no? Y la tendencia inclusive es a que esto pueda bajar, porque muchas veces digamos, el sistema escolar se está digitalizando, entonces esto merma también en las pequeñas empresas. El gobierno también no está obligando a que los estudiantes vayan con uniforme, entonces ahí tenemos también un problema importante para los productores de uniformes escolares, ¿no? Entonces, todo eso realmente afecta, como le digo. Ahora, las medidas que está adoptando el gobierno, por lo pronto hoy hay un decreto de urgencia que aprueba medidas extraordinarias de apoyo para las micro y pequeñas empresas afectadas por el contexto económico generado a partir de los recientes conflictos sociales. ¿Esto es simplemente un paliativo? ¿Se necesitan otras medidas? ¿Se necesita que el país entre en un clima de paz social, que es lo más importante? Bueno, sí, claro, hay medidas que el gobierno está dando, que son medidas urgentes. Yo diría que son paliativos, que se tienen que dar en el momento. Son necesarios, sí, pero realmente no solucionan el problema. Realmente a nivel de país, para solucionar este 80% de informalidad que existe en las pequeñas empresas, hay que atacar temas vitales, yo diría, ¿no? Por ejemplo, el financiamiento de las pequeñas empresas. No es posible pues que una pequeña empresa acceda pues a tasas del 36, 30%, que eso prácticamente los terminan de mandar a la quiebra, ¿no? Entonces, un tema importante es el financiamiento. El gobierno tiene que apoyar a garantizar esos financiamientos para que tengan tasas menores y puedan, digamos, los pequeños empresarios activarse más fácilmente y no ir a la quiebra, ¿no? Está demostrado que de cada 10 empresas que nacen en el país, prácticamente a los 5 años llega solamente una empresa. Entonces la mortalidad es enorme en el país y son por esos factores. No es porque, digamos, no haya una buena idea, no sea innovadora, sino el sistema crediticio en el país es estrangulador, ¿no? Entonces no podría haber. Eso es un tema, el tema financiero. Otro tema importante también es el tema de la formalización laboral y tributaria que se tiene que tener en el país, ¿no? Entonces se está luchando a nivel de la Cámara de Comercio y del gremio de la pequeña empresa para reducir, por ejemplo, los regímenes tributarios de 4 a 2, ¿no? Entonces, para hacerlo un poco más simple.
porque estas fórmulas, por querer, digamos, abarcar más, lo único que han hecho es que provoquen pues una atomización de las pequeñas empresas o un enanismo empresarial que se llama, ¿no? Entonces, hay que solucionar ese problema. Otro problema importante también es el tema de el acceso a mercados. O sea, el Perú el gobierno tiene que promover mercados internos y externos. Y eso se logra pues teniendo una estabilidad política y social adecuados en el país. Mientras no haya una estabilidad política en el país y social, el tema empresarial es muy sensible. Entonces, eso reduce la posibilidad de inversión o de proyectos que se podrían estar estableciendo. Entonces, realmente es una situación que hay que mejorar desde el ámbito político y ahora del tema social, ¿no? Ahorita estamos en una situación en que peruano contra peruano se están enfrentando y eso no debe ser permitido. Señor Ojeda, ¿qué riesgos se están enfrentando en estos momentos? ¿Cuántas unidades productivas de micro y pequeñas empresas están en riesgo en el país si no volvemos a un clima de paz social y sobre todo se adoptan medidas económicas que sean urgentes? Bueno, ahorita, por ejemplo, el sector de turismo es el más golpeado. O sea, realmente veo en la Cámara de Comercio de Lima las pequeñas empresas que están en el sector del turismo la están pasando terriblemente mal. Esto se pensaba que iba a pasar con la pandemia, ahí vienen 2 años de paralización a nivel mundial. Después viene el problema político en el país y hasta el día de hoy eso no se termina de solucionar. Entonces ya son 3 años que realmente el sector turismo realmente está siendo terriblemente golpeado y el Perú esto es tiene una de las 7 maravillas del mundo, que es Machu Picchu, está en el sur y esto realmente no permite que muchas familias, sobre todo en el sur, hablamos específicamente del Cusco, yo diría que casi el 80-90% de la gente, del poblador en esa región, depende del turismo. Entonces es un golpe terrible que se está pasando. Turismo, restaurantes, hoteles, ¿no? Agencias de viaje, en general la merma es para todos, ¿no? Pero esos son, diría, los sectores más golpeados. En efecto, ¿no? Hay una situación bastante compleja. Señor Rodolfo Ojeda, yo le agradezco la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. No será la primera oportunidad que estemos conversando sobre un tema importante, ¿no? ¿Cómo es que salimos de esta crisis política, crisis económica, pero que está ligada estrictamente a la micro y pequeña empresa? Le agradezco la gentileza, muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias, José, por la invitación. RCR, la red que comunica y une al Perú.